Diócesis de Querétaro. Comisión Diocesana para la Pastoral Profética. Presenta Invocación al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí, Erika. Hola. ¿Qué tal? Para compartir con ustedes nuestra lección divina que va a corresponder al primer domingo del tiempo de Cuaresma. Y hemos llegado al primer domingo del tiempo de Cuaresma, un tiempo de preparación, un tiempo fuerte dentro del año litúrgico y pues debemos de aprovecharlo lo más posible, ¿no? Así un año es. más que el Señor nos da licencia de poder vivir este tiempo y pues hagamos lo mejor posible por prepararnos bien para recibir al Señor en el triduo pascual y en su resurrección. Claro. ¿Verdad? Pues hola a todos, sí, gracias Chela por invitarme. Sí, esta Cuaresma, justo hoy vamos a hablar un poco de qué se trata la Cuaresma, pero hay muchas herramientas ya para poder preparar nuestro corazón, ¿no? Una puede ser que nos dejemos llevar por un calendario de Cuaresma, Claro. o por, no sé, estar yendo como a cursos, a preparaciones, a retiros, o y hacer la lección. Claro, y sobre todo nuestra lección oración divina, la oración con la Sagrada Palabra, que es la que nos lleva a tener esa intimidad con el Señor, esa cercanía más palpable, claro, a través de la palabra del Señor. Entonces, el evangelio que vamos a meditar para este primer domingo de Cuaresma, ¿de qué cita bíblica es Mateo, capítulo 4, versículo del 1 al 11. Yo otra vez hoy lo voy a leer de la Biblia de la Iglesia de las Américas, de la editorial PPC. Y yo mi querida Biblia de Jerusalén. Sí, vamos a estar cambiando las versiones. Las versiones, sí. Entonces, este domingo también es conocido como el Domingo de las Tentaciones. Es con lo que iniciamos el tiempo de la Cuaresma. Entonces, pues si quieres, yo lo leo primero. Sí, claro, claro que sí. Ok, bueno, entonces voy a leer el texto. Enseguida, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser puesto a prueba por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. El tentador se acercó y le dijo: si tú eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: las Escrituras dicen, el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego, el diablo tomó a Jesús y lo llevó a la ciudad santa, lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo: si tú eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, te encomendará a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Jesús le contestó: también dicen las Escrituras, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Por último, el diablo lo llevó a una montaña muy alta, le mostró todos los reinos del mundo con su esplendor y le prometió: te daré todo esto si te postras y me adoras. Jesús le dijo: vete, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles se acercaron para servirle. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, varían un poquito las palabras de esa traducción a esta. Entonces vamos a escuchar esta de la Biblia de Jerusalén. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, sintió hambre. El tentador se acercó y le dijo: si eres hijo de Dios,
di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó consigo a la ciudad santa, lo puso sobre el alero del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo porque está escrito, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo lo llevó consigo el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y su gloria y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Dícele entonces Jesús, apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. El diablo finalmente lo dejó y entonces se acercaron unos ángeles y se pusieron a servirle. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues una lectura muy bonita, muy fuerte. Muy fuerte, una lectura fuerte, bonita, de mucho contenido. De mucho contenido, se le puede sacar muchísimo a esta lectura. Claro. Y pues es lo que vamos a hacer ahorita en nuestro segundo. En este paso de la lección, que bueno, aquí lo que nos vamos a preguntar es ¿qué nos dice el texto, ¿no? Entonces, pues con más tiempo podríamos hacer esta cuestión de irnos a las citas. Claro, a las citas y a todo. Pero bueno, vamos a hacerlo primero tomando en cuenta qué libro estamos leyendo. Claro. El libro que estamos leyendo es Mateo, porque estamos en el ciclo A. Es Mateo escribió para judíos. Para los judíos. Y es un texto, escribe para los judíos y tenés que en el texto hace mucho énfasis a que está escrito, si ustedes pudieron escuchar en el texto, está escrito, lo va a decir no una vez, sino 3, 4 veces, sí, está escrito. Es escritura. Como dijo la escritura. Y el Señor está dando contestación a Satanás, al diablo, a ese que divide, el diablo o tentador. Aquí las dos Biblias hablan del tentador, que es aquel que separa, que divide, que es el diablo mismo. Y el Señor, con los textos del Antiguo Testamento, le está dando contestación a todas las tentaciones que está haciéndole el demonio en su persona. Que es una técnica muy judía, se llama Midrash. Claro. Y con un texto que está citando el demonio fuera de contexto. Totalmente. Jesús le contesta con la misma escritura. Exactamente. ¿Qué podemos encontrar? ¿Cuántos personajes hay? Pues hay 3. Porque él habla del Espíritu. Está acompañado. Acordémonos que Jesús siempre está acompañado por su Padre y por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces aquí menciona al Espíritu Santo, a Jesús y al diablo. Y en una citan a los ángeles, pero no aparece como personaje. Jesús, el Espíritu y el tentador, diablo, el que va a dividir. Entonces, llama la atención aquí en el texto, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. Entonces ese mismo Espíritu, ¿sí?, que había que descendió sobre el Señor en el bautismo, ahora ese mismo Espíritu lo conduce al desierto para que viva estas tentaciones, ¿sí? Y entonces en el vivir esas tentaciones, pues después vamos a ver para qué es que se viven estas tentaciones, ¿no? Claro. Pero para eso lo lleva al desierto. Desierto, lugar solo, un lugar apartado. Extremo. Y ahí es para que afrontara pruebas de fidelidad, sobre todo, la fidelidad al Padre. Así es. Es importante, como ya lo mencionaste, ser como muy puntual de que esto está sucediendo después del bautismo. Después del bautismo de Jesús. Entonces esto pasa inmediatamente después de esto. Así es como lo está narrando Mateo. Inmediatamente después del bautismo vienen las tentaciones. Así es. Y ahí habla, obviamente la palabra que se repite es tentador, tentaciones, ¿qué
¿Qué otra cosa? Escritura, escrito. También nos habla del tiempo y es importante mencionarlo porque el número 40 en la Biblia tiene un significado muy, muy especial. Ajá. Son 40 días aquí y 40 noches, o sea, no son 40 días, de 40 días con sus noches, que el Señor ha estado en ayuno. 40 años que el pueblo de Israel estuvo en el desierto. Entonces hay que ver ese número 40, a dónde nos quiere llevar, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere decir ese número 40? Que bueno, la Biblia o el símbolo ahí es la purificación, ¿no? Claro. La preparación, sí, o sea, la el Señor hace caminar a ese pueblo de Israel durante 40 años por el desierto, ¿a fin de qué? De purificarlos. Así es. Entonces estos 40 días que Jesús va a pasar en el desierto es un tiempo de purificación, es un tiempo de obediencia al Padre, de acercamiento al Padre. ¿Para qué? Primero para mostrar la obediencia y la fidelidad que tiene Él. Claro. ¿Sí? Y segundo, pues la purificación, prepararse, ¿para qué? Para lo que va a venir después. Así es. Que no es nada fácil. Así es. Y bueno, lo importante aquí a mí, en el texto sin llegar a la meditación, es que sí Jesús se dirige a Él. O sea, bien pudo haber ordenado que se vaya, y aquí Jesús permite que lo esté tentando. Claro, se permite y al final ya Jesús lo corre, ¿no? Lo pone en su lugar. Lo pone en su lugar. Entonces, pues, no sé si tienes otra... Yo creo que serían las partes más importantes del texto, y si ustedes en casa tienen alguna otra anotación, bueno, pues la hacen. Ajá. Hasta ahorita es lo que yo percibo del texto como más importante. El escenario, el desierto, los personajes, tenemos ya el Espíritu, Jesús, el diablo, y también el tiempo, que es importante porque el número 40, bíblicamente hablando, tiene un simbolismo, tiene un significado. Claro. Yo lo único que agregaría es que pues el demonio lo está tentando en cosas muy humanas, en el hambre, sí, en el poder, aquí te voy a dar todo esto, y bueno, está probando también, como decías, pues le está diciendo a Jesús, a ver qué tanto tu padre te está cuidando, claro. A ver, déjate caer y a ver si es cierto. Que los ángeles vienen y te rescatan. Entonces, esas partes son muy humanas, el miedo, el sentirse uno desamparado, hambre. O sea, imagínense la condición de Cristo. O sea, yo lo que les digo en la lección es, váyanse a la escena, ¿no? Estamos viendo... Introducirse en la escena nos hace... vivir lo que está pasando, y es más fácil de entenderlo, es más fácil de llegar al fondo del mensaje de la palabra. Así es, entonces pues nos estamos imaginando en el desierto, que en el día hace mucho calor, bueno, es un calor extremo también, ¿no? Un frío extremo, es extremo, serpientes, todo el tipo de animalejos que hay ahí. Exacto. Entonces, teniendo una condición pues un poco después de estar sin comer, pues débil, claro. Y en una confusión también, ¿no? Sí, claro. Porque no, una tentación nunca es fácil. Claro. La tentación no es fácil. Ahora, aquí está Mateo mencionando 3 tentaciones. Jesucristo estuvo 40 días y 40 noches, claro. ¿No? Entonces menciona, yo creo, yo me imagino que hay más, ¿no? Pero que menciona 3. ¿No? Entonces, bueno, pues esta es la lección, es el análisis del texto, y vamos a pasar a la meditación. Bueno, la segunda parte que yo te decía de la meditación es cómo Dios contesta, cómo Jesucristo contesta estas tentaciones. Me gusta mucho la parte de que Él no quiere como imponerse como el demonio, ¿no? Que es muy ¿cómo se llama? Muy como que ataca, ¿no? Impositivo. Lo que Jesús contesta con amor, pero sobre todo se ve reflejado el amor a su Padre. En la obediencia. Primero obedezco y amo a mi Padre, claro. ¿no? Ajá. Entonces, un gran ejemplo de cómo nosotros tenemos que contestar cuando nos tocan esas tentaciones de decir, a ver, yo estoy con mi Padre, ¿no? Y esa parte de cómo Jesús cómo siempre es maestro y nos va enseñando cómo hacerlo en la vida. Y en esa parte que manejas del amor, de la obediencia al Padre, eso te lo da el amor, el sentirte amado, el sentirte respaldado, el sentirte seguro, el sentirte abandonado a la voluntad del Padre. Y esa es la lección principal que nos da aquí el Señor. En cuanto a la obediencia, obedezco, ¿por qué? Porque amo a mi Padre, porque tengo que obedecerlo, porque tengo una misión y la tengo que cumplir bien. Claro. ¿Verdad? Y sobre todo, como dices tú, bueno, aquí lo que el demonio quiere hacer es probarlo, o sea, decirle, a ver,
tu Dios no te va a salvar o no te va, como que ponerlo en una evidencia, en una evidencia, ajá. Y como dices tú, Jesús, tan seguro de su Padre, claro, contesta con ese amor. Y entonces también, pues ese es, volteando eso hacia nosotros, tener esa certeza y esa seguridad que nunca estamos solos, que siempre estamos acompañados por nuestro Padre, que nos cuida, que nos ama, que nos protege y que nos da esa fortaleza y esa valentía para poder afrontar cualquier tipo de tentación. Exactamente. ¿Sí? Pues esa es la meditación. La verdad es que yo, ahora que empieza la Cuaresma y que hay que estar más vigilantes de lo normal, o bueno, siempre deberíamos estar vigilantes, claro, pero en esta Cuaresma, para preparar nuestro corazón y acompañar a Cristo en este camino, pues justamente meditar sobre cómo reaccionamos a las tentaciones y si las miramos o no. Claro, muy bien. Y bueno, pues no sé si tienes tu otra meditación. No, esa sería la meditación y pasamos a la oración. Bueno, en esta parte de la oración recordemos que Dios habla en la lección. Luego en la meditación me habla y en la oración yo le contesto, yo le digo, hablo, ¿no? Porque es un diálogo. Claro, estamos platicando, estamos dialogando con esta persona que es amor y que es nuestro Padre. Pues en la oración yo le quiero decir al Señor que me dé la gracia, a través de su Santo Espíritu, de poder reconocer esa cercanía, ese amor, esa, ¿cómo se llama? Esa obediencia que tantas veces me falla, para poder hacer debidamente, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que Él me ha transmitido y me ha dado a través de la Sagrada Escritura, y poder tener la fortaleza, las virtudes necesarias, acrecentar esas virtudes que Él me ha dado. ¿Para qué? Para poder responder al enemigo ante las tentaciones que yo tenga en el día a día, ¿sí? Y más en esta Cuaresma, bueno, pues un tiempo de oración, un tiempo de vivir en ese desierto, de compaginarnos con el Señor en ese tiempo de purificación, en ese andar por el desierto, para en esa soledad poderlo encontrar y reafirmar nuevamente mi fe en Él. Así es. Pues que así sea. Bien. Amén. Bueno, mi oración es, Señor, yo te doy gracias porque nos ayudas a llegar a ti y permites que nos sucedan estas tentaciones. Que esto que nos sucede día a día y a mi familia, a las personas que quiero, a mis amigos, seamos ayudados para ser claros en mirarlas como un camino de santidad, ya no verlas con miedo. Estando contigo podemos tomar estas tentaciones como una ganancia para ganar la santidad cuando las negamos. Señor, ayúdame a ser fuerte. Permíteme acercarme a tus sacramentos continuamente para tener esa fortaleza de usar estas tentaciones como el Padre Pío, la Madre Teresa, como mismo nuestro Señor Jesucristo, y bueno, él era santo, pero nosotros alcanzar la santidad. Yo te pido que este sufrimiento que tenemos cuando tenemos estas tentaciones sea aprovechado de todo el mundo para la santidad de las almas, y pongo en tus manos mi alma, mi vida, mi cotidianidad, mi familia, mis amistades, y siembra en ellos este sentimiento de ser fuertes para contestar a ellas con amor como Jesús lo hizo. Te lo pido, Señor, y te doy gracias por todas tus bendiciones. Y te damos gracias. Amén. Bien. Pues esta es la oración y ahora vamos a pasar a nuestro último escaloncito, que es la contemplación y la acción. Y la acción, después de haber meditado, leído, orado, es el texto que se nos presenta para este primer domingo de Cuaresma, no podemos permanecer como llegamos al inicio, ¿verdad? Así es, ya hablamos. Sí, con Dios. Con Dios. Entonces ahora, en este momento de la contemplación, vamos a dejar que esa palabra resuene en nuestro interior, y a raíz de esto podemos nosotros entonces sí comprometernos, hacer un compromiso con el Señor y poder ir transformándonos poco a poco en lo que Él quiere que seamos. Así es.
No sé, ¿cuál es tu contemplación, Chela? Mi contemplación, fíjate, a mí me puede llamar poderosamente la atención. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. Ahí me quedo. Jesús fue llevado por el Espíritu, es donde me marca más para la contemplación, en el sentido de que quien me mueve, quien me aquieta, quien me guía, quien es todo, es el Santo Espíritu del Señor en mi vida. Qué bonito. ¿Sí? ¿Y de eso cuál es tu De eso el compromiso es ser dócil, Claro. ser dócil a la acción del Espíritu Santo. Ay, sí, sobre todo en las Sí, tentaciones. porque la docilidad cuesta mucho. Así es. La docilidad entonces al Santo Espíritu me llevará a vencer la tentación Así que se me es. vaya presentando día con día. Así es. Esa es mi contemplación y ese es mi compromiso. Y ahora en Cuaresma, pues qué necesario, ¿no? Claro. Bueno, fíjate que a mí me quedo yo contemplando las escrituras. Como, sobre todo en las lecciones que a mí tomas la Sagrada Escritura. Bueno, yo en casa, por ejemplo, tengo una, dos, ¿no? Y uno las abre y otra, y me vas discute, leyendo de una y ¿no? de otra. Ajá. Entonces me quedo contemplando solamente esto de las Escrituras. Cómo es importante que Jesús las menciona y las, y les da esa Y las pone en importancia. práctica, las pone en Sí, las práctica. pone en práctica, pero aparte les da ese lugar pues de la gran importancia que tienen, y me hace recordar que en la Escritura Dios me está hablando. Claro. Entonces me voy con esa contemplación de las Escrituras son una delicia, la Escritura dice, y pues mi compromiso es seguir preparándome en ellas, ¿no? Porque si yo quiero vencer la tentación, pues tendré que conocer el camino que hizo Jesús para vencerlas. ¿Quién mejor? El Maestro. Con la ¿no? misma escritura, una por una las voy echando para abajo. Y si yo no leo cómo nuestro Señor Jesucristo contesta, cómo vive, cómo es, cómo puedo aprender, ¿no? Entonces, pues sí, este compromiso de la Cuaresma es no tener mi Sagrada Escritura cerrada, y tomarla, leerla, hacer mi lección. Ojalá ustedes que nos están viendo pudieran... Y sí, un buen compromiso sería en estos 40 días, bueno, si soy asidua a leer la palabra del Señor, pues ahora con más razón, ¿no? En Así este es. tiempo que vamos a comenzar de la Cuaresma. Claro. Y que el inicio de este tiempo de Cuaresma no sea nada más quedarme con el miércoles de ceniza, que voy a que me impongan la Ajá. ceniza como un acto de magia, Claro. y ya con eso la hice, no, sino profundizar en lo que vamos a vivir, Así en es. esa pasión, muerte y resurrección del Señor, y estar debidamente preparados para celebrar esa fiesta que es la madre Claro. de todas las fiestas. Y ahora, pues el evangelio diario es muy importante, nos va evidentemente. conduciendo. O sea, en esta Cuaresma, con mayor razón. Claro. Entonces, tomar las Escrituras, tener ese ratito de leer el Evangelio diario en esta Cuaresma. De acercamiento. Sería con el como Señor. mi compromiso Qué bueno. Muy para bonito poder compromiso. prepararme para la Semana Bien. Santa, ¿no? Y ustedes en casa hagan sus compromisos, hagan su lección, compartan, ¿verdad? Que los Ay, compartan sí. para saber cómo hacen ustedes las cosas, Ay, sí. ¿verdad? Eso sería padre. Sí. O sobre todo, por ejemplo, en la meditación, si ustedes encontraron alguna Sí. cosa, o la Algo que contemplación. nosotros no hayamos tenido ahí el ojo para que esto me llamó, esto no. Y eso es una manera de enriquecernos y Claro. de hacer más rica la comunidad comunidad y la lección. Claro, pues ojalá que esta oración nos ayude a estar más cerca de Dios. Pues ya hablamos con Él. Yo le digo a mi esposo, pues es el cafecito con Dios, ¿no? Que platicamos. Claro, echarte tu Entonces, cafecito. hablemos con Él. Ujú. Tomémonos ese tiempo. Sabemos que la vida ahora es muy... Pues ahora, muy pues ajetreada. desde siempre ha sido la vida como muy, muy llena de... Pero siempre debemos de tener ese Ese tiempo. espacio y ese tiempo de calidad para el Señor. Así es. ¿Sí? Entonces, pues les agradecemos nuevamente su presencia, de estarnos viendo a través de esta transmisión, y los esperamos para la próxima lección que tendremos, es. que será el segundo domingo del del tiempo de la Cuaresma. Cuaresma. Estamos en este tiempo de Cuaresma. Ok, ¿Sí? pues muchas gracias, un saludo a todos, que Dios los bendiga. Hasta luego, bendiciones. Buenas noches, días. Lo que sea. Bye.